¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente. Saludándoles en esta sesión, ¿no? Ya prácticamente previa a lo que es la sustentación de la próxima semana, que es la semana que corresponde al jueves 16, y luego viene ya el examen final. Ok, bien, a ver, entonces me escuchan correctamente, pues bien. Estamos acá para ver ya la última parte, ¿no? del tema del proyecto que están desarrollando. Básicamente es la parte económica, ¿no? La parte económica financiera, que es la parte final, que es la que corresponde a la evaluación de los proyectos. Es decir, cuando nosotros dijimos inicialmente, teníamos que determinar la viabilidad. Es decir, teníamos que determinar la viabilidad en el aspecto comercial, es decir, teníamos que haber hecho el análisis de mercado, ¿no? Para ver la viabilidad comercial del producto, si tenemos demanda, ¿no? O sea, comercialmente es viable nuestro proyecto, pues ya pasamos esa etapa. Luego habría que evaluar la viabilidad técnica, es decir, la que corresponde a la ingeniería de proyecto, ¿no? También ya pasamos esa parte, la parte que corresponde al aspecto, digamos, legal, ambiental, igual. Y bueno, y luego de determinar la viabilidad, ¿no? Los requerimientos, que es importante, que seguramente también ya lo tienen, o sea, los requerimientos que necesitamos para poder hacer, digamos, operativo el proyecto, ¿no? Todos los requerimientos de maquinaria, equipos, ¿no? Requerimiento de mano de obra, requerimientos de insumos, de materiales, ¿no? Requerimientos de la parte administrativa, ¿no? Mobiliario, de la parte de materiales de oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos requerimientos nos van a llevar a la parte de la evaluación económica, ¿no? Es decir, todo eso, la suma de todo eso nos lleva pues a la parte de inversión, para saber cuánto necesitamos de inversión, y teniendo el dato que corresponde al monto de inversión que necesitamos para implementar el proyecto, ya vendrá la parte de evaluación económica. Es decir, si ya sabemos cuánto necesitamos de inversión, ¿no? Pues tenemos que ver si el retorno, es decir, lo que se va a captar como venta a partir de la demanda, ¿no? Lo que se va a captar como venta es suficiente como para poder decir, ¿no? Y establecer, mejor dicho, si lo que se va a invertir se va a recuperar. Y en segundo lugar, va a generar rentabilidad, pues, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ese aspecto es importante evaluar. Entonces, eso es, digamos, la sesión que corresponde al día de hoy, ¿ok? Entonces, es básicamente eso. Un instrumento, una herramienta, un insumo importante para desarrollar este proceso de evaluación del proyecto es el flujo de caja. Es un estado financiero, ¿no? El flujo de caja, tan igual como las otras herramientas financieras, como el balance, ¿no? El balance general, el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Otro instrumento importante es el flujo de caja. El flujo de caja es digamos, el insumo que nos va a permitir realizar la evaluación económica financiera del proyecto. Es decir, acá lo que vamos a ver es si el proyecto es o no es rentable, que es lo que interesa, ¿no? A los inversionistas, qué es lo que interesa a los que van a realizar el desembolso del dinero, o también qué es lo que interesa al proyectista, si es que va a financiar o si es que va a poner su capital, pues, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto es el punto central, digamos, ¿no? El flujo de caja, que nosotros lo podemos elaborar y lo elaboramos, ¿no? A partir de la información que se tenga, ¿no? De los ingresos y los costos, ¿no? Y en el tema de costos nosotros pues ya sabemos que estamos en la capacidad de, por ejemplo, de determinar los costos de producción, por ejemplo, ¿no? Costos directos, costos indirectos, los costos fijos, los costos variables, ¿no? Entonces es un tema que también manejamos nosotros, por lo tanto, pues estamos en la capacidad de determinar el flujo de caja. Que además, ojo con esto, que además
ustedes también ya llevaron, ¿no? O sea, ya se llevó estos tópicos, estas partes que corresponde a la evaluación, ya se llevaron en otros cursos, ¿no? Pues acá lo que estamos haciendo simplemente es reforzar lo que ya se hizo, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? Para ver cuál es la secuencia que nosotros tenemos que seguir para desarrollar esta parte que viene a ser la evaluación de los proyectos, ¿no? Bien, entonces, como dije hace un instante, el flujo de caja es un insumo importantísimo para desarrollar la evaluación de los proyectos. ¿Y qué representa el flujo de caja? Pues el flujo de caja vienen a ser las entradas y salidas de dinero. Ojo, acá hablamos de dinero en efectivo, es dinero en efectivo. Entonces habla de las entradas y salidas de dinero generadas por un proyecto, inversión o cualquier actividad económica. En el caso nuestro estamos viendo pues la proyección que nosotros podemos hacer respecto a las entradas y salidas de dinero que va a generar el proyecto, ¿no? También el flujo de caja es la diferencia entre los cobros y los pagos realizados por una empresa en un periodo determinado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Pues el flujo de caja tiene elementos. Elementos del flujo de caja son egresos iniciales de fondos, ingresos y egresos de operación, momento que ocurren ingresos y egresos y el valor de desecho o salvamento. Digamos, son los elementos que nosotros tenemos que tener como información para poder construir nuestro flujo de caja. Y vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver los tipos de flujo de caja que podemos manejar. El flujo de caja puro, por ejemplo, mide la rentabilidad de toda la inversión en el proyecto, ¿no? Es decir, cuando nosotros como proyectistas, como inversionistas, ponemos nuestro capital, ¿no? Es decir, el capital es nuestro, ¿no? ¿Okay? Invertimos y pues podemos elaborar un flujo de caja puro o también se denomina flujo de caja económico. Luego el otro tipo de flujo de caja es el flujo de caja financiado o flujo de caja financiero, también así se conoce. Este flujo de caja mide la rentabilidad de los recursos propios considerando los préstamos para su financiamiento. Es decir, acá, como su nombre lo indica, pues será el flujo de caja que se elabora pero con el financiamiento de un tercero, ¿no? Con el financiamiento de otra entidad, puede ser de un banco, o con el financiamiento de otro inversionista, por ejemplo, ¿no? Entonces acá es cuando buscamos financiamiento para el proyecto. Entonces acá tenemos como parte de la inversión, ¿no? El financiamiento de terceros, ¿no? Y luego tenemos el flujo de caja incremental, mide la rentabilidad considerando la diferencia entre un flujo de caja de la empresa con proyecto y en la situación en la que no se realizará el proyecto. Generalmente se utiliza este flujo de caja llamado flujo de caja incremental para proyectos en empresas en marcha, ¿no? Es decir, cuando ya las empresas están en marcha, están caminando, ya están funcionando, que no es nuestro caso, ¿no? En nuestro caso es un proyecto, ¿no? Es un proyecto que, digamos, va a permitir el inicio de las operaciones, ¿no? Recién a partir de cero, pues, ¿no? Desde el momento en que se apruebe, digamos, ¿no? Ok, entonces esa es, digamos, la realidad en la que estamos nosotros. Por lo tanto, o hacemos flujo de caja puro o elaboramos un flujo de caja financiado o con financiamiento, ¿no? Es necesario digamos, un poco recordar y tener claro respecto al flujo de caja algunos aspectos metodológicos a considerar. Por ejemplo, al proyectar el flujo de caja se hace necesario incorporar información adicional, ¿no? Relacionada con los efectos tributarios, ¿no? La depreciación es un aspecto que hay que considerar.
Ya vamos a explicar más adelante en qué consiste la amortización del activo, también el valor residual, es decir, cuando se tenga que cambiar una maquinaria o un equipo, ¿no? Tiene un valor residual, eso se considera como ingreso. Hay que considerar las utilidades y las pérdidas, ¿no? Las utilidades se consideran en azul y las pérdidas se pueden representar en rojo o se pueden representar como un signo menos o también se pueden representar entre paréntesis, ¿no? ¿Ok? Eso por un lado. Asimismo, el flujo de caja se expresa en momentos, ¿no? El momento, o sea, en momentos se refiere, pues, si queremos expresarlo en términos un poco más entendibles, podríamos decir que el flujo de caja se expresa en periodos, por decir, ¿no? Por ejemplo, el momento cero reflejará todos los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Es decir, el momento cero o el periodo cero es antes del inicio de las operaciones. O sea, todos los gastos que se hagan hasta antes de comenzar a funcionar el proyecto. Entonces eso se considera como inversión, ¿no? Y toda la suma de todos esos costos o esos gastos se considera como inversión en el momento cero, en el periodo cero. ¿Ok? Luego tenemos los egresos iniciales, corresponden al total de la inversión inicial para la puesta en marcha del proyecto, ¿no? O sea, todo lo que se considera como egresos se va a sumar y se va a considerar como inversión inicial. Otro aspecto importante que hay que resaltar, porque a veces sucede que elaboramos nuestro flujo de caja y no consideramos el capital de trabajo, ¿no? Que es otro aspecto importante, ¿no? El capital de trabajo, ¿no? A pesar de no desenvolverse totalmente antes de iniciar la operación, también se considera como un egreso en el momento cero. Es decir, lo que nos está diciendo es que en el momento cero, en el periodo cero, ¿no? En el periodo cero, este es un periodo que es el periodo cero. Luego tenemos el periodo 1, el periodo 2, etcétera, ¿no? Entonces acá en el periodo cero tenemos que considerar lo que nos están diciendo es la inversión total, la inversión inicial que es negativo, es un valor en negativo, y además hay que considerar el capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo, que también es otro valor en negativo, ¿no? O sea, ambos tienen que estar en el periodo cero, ¿ok? Esto es lo que nos están diciendo. A partir de acá, ya digamos, vienen ya los periodos normales, ¿no? Del periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta el periodo 12, si son mensual, o si es anual también se puede hacer un flujo de caja anual, ¿no? Desde el periodo 1 hasta el periodo 5, que vendría a ser el horizonte de vida del proyecto, ¿no? El horizonte considerado para el proyecto, es decir, 5 años, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, en el periodo cero se considera toda la inversión y además se considera también el capital de trabajo. Asimismo, tenemos los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales, ¿no? Todo es, cuando hablamos del flujo de caja, estamos hablando del flujo de efectivo, por eso es su nombre también, ¿no? Es conocido, el flujo de caja es conocido como el cash flow. El cash flow, es decir, el dinero en efectivo, el flujo en efectivo, ¿no? Entonces, constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales, ¿no? Acá no hay proyecciones ni nada, sino todo lo que realmente se va a salir y todo lo que realmente va a ingresar, ¿no? Un egreso que no es proporcionado como información por otros estudios es el impuesto a las utilidades, ¿no? Bueno, respecto al impuesto también hay que determinar en forma real cuál va a ser el impuesto que se va a pagar, pues, ¿no? ¿Ok?
Luego tenemos los gastos conocidos como no desembolsables, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, no es flujo en efectivo, pero sin embargo hay una razón por la que se considera, que lo vamos a explicar. Hay un rubro conocido como gastos no desembolsables, ¿ok? Los gastos no desembolsables. Lo voy a poner en rojo para resaltarlos, ¿no? Dentro de estos gastos no desembolsables están las depreciaciones de los activos, está la amortización de intangibles y el valor contable, ¿no?, de los activos. Esos tres aspectos. Esos tres aspectos no son dinero en efectivo, ¿ok? Pero ¿por qué se considera? Se considera porque, y la ley lo permite, porque de alguna forma nos permiten reducir, ¿no? Reducir el pago de los impuestos, ¿no? Es decir, para que de alguna forma la empresa reduzca el pago de impuestos, ¿no? Eso vamos a verlo, lo vamos a explicar con más detalle cuando ya estemos en el flujo de caja, ¿no? En el cuadro que corresponde al flujo de caja, pero esto, digamos, es un anticipo, ¿no? O sea, ¿para qué se consideran los gastos, los gastos no desembolsables? Para, de alguna forma, reducir el pago de impuestos. Esa es la razón. ¿La ley lo permite? Sí. ¿Ya? Simplemente esto se denomina un artificio que se hace, un artificio contable, ¿no? Es un artificio contable que se hace con la finalidad de pagar menos impuestos, ¿no? Con la finalidad de reducir el pago de impuestos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Esa es la razón, digamos, ¿no? Es legal, es totalmente válido y que es un artificio, simplemente se suma y se resta las mismas cantidades y no altera, digamos, ¿no? El flujo se mantiene, ¿ya? Eso lo vamos a explicar cuando ya estemos en el cuadro más específicamente. Claro, acá explica también, ¿no? Puesto que el desembolso solo ocurre al adquirir el activo, los gastos por depreciación no es un gasto efectivo, efectivamente. La depreciación no es un gasto, no es dinero en efectivo, sino es básicamente contable y con eso se compensa la pérdida de valor de los activos, ¿no? Esa es la explicación que está dando. Entonces, los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales, esto sí, ¿no? Los ingresos por ventas y los egresos son los costos, pues, ¿no? Básicamente. Y vamos a pasar al análisis ya específico de lo que vamos a hacer respecto a los componentes del flujo de caja, ¿ok? Pero antes vamos a ver, acá tenemos en el chat, alguien está... Lidia me dice, profesor, buenas noches, se escucha distorsionado. A ver, a ver si me confirman, por favor, por el chat. ¿Pueden confirmar? De repente su computadora, profesor, porque yo sí le escucho bien. Sí, profesor, yo también lo escucho con total normalidad. Sí, profesor, yo igual. Sí, le escucho muy bien. Ya, entonces es el tema de su conexión. Lidia, debe ser el tema de tu conexión, ¿ok? Debe ser el tema de la conexión de la red, porque acá tus compañeros me escuchan claro. Ya, es un tema ya que hay que ver cómo hacemos para que la conexión, o sea, o es el equipo o es la conexión, no sé, eso habría que revisarlo, Lidia, ¿ya? Ok, entonces continuamos. Entonces, es importante para nosotros identificar, por ejemplo, los egresos, tener bien claro el tema de los costos, ¿no? Es decir, el tema de los costos tiene que estar bien clarito, cosa que no tengamos errores en la formulación de nuestro instrumento financiero. Y acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de los costos. Tenemos costos de fabricación o costos de producción, le llamamos nosotros también, costos de fabricación, costos de producción, que son directos e indirectos, ¿no? Los costos directos, como ustedes ya saben,
pues incluye a los materiales directos y mano de obra directa. Es decir, aquellos materiales que forman parte del producto, por ejemplo, ¿no? Los materiales directos. Y la mano de obra directa son las que intervienen en el proceso directamente, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, debe de considerarse las remuneraciones, las previsiones sociales, las indemnizaciones, gratificaciones, etcétera, ¿no? Estos son los costos directos. Asimismo, tenemos los costos indirectos. Y dentro de estos costos indirectos, igual tenemos la mano de obra indirecta. Dentro de ello, por ejemplo, podemos mencionar un jefe de producción, ¿no? O el supervisor de planta, no sé, choferes, personal de mantenimiento, personal de limpieza, personal de seguridad, que, bueno, a veces es necesario tenerlos pues, dentro de la empresa, pero que no participan directamente en la producción o en la fabricación. Tenemos los materiales indirectos, repuestos, combustible, lubricantes, útiles de aseo. Son aquellos materiales que no participan directamente en el producto, pues, ¿no? No son parte del producto, pero que son necesarios, ¿no? Asimismo, tenemos los gastos indirectos, dentro de los cuales consideramos, por ejemplo, a la energía, ¿no? Los combustibles, ¿no? Las comunicaciones, los seguros, los arriendos, las depreciaciones, entra acá. Es decir, son los componentes de los costos de producción. Necesariamente que tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Luego tenemos los gastos de operación o los costos de operación. Dentro de ello, por ejemplo, tenemos los gastos de ventas, tenemos los gastos generales y de administración, tenemos los gastos financieros en el caso de que tengamos préstamos, en el caso de que tengamos financiamiento, y tenemos otros gastos, ¿no? Dentro de los gastos de ventas es todo lo concerniente a la parte de comercialización del producto, pues, ¿no? Gastos laborales de los vendedores, del personal de ventas, de la fuerza de venta, ¿no? Comisiones por venta, cobranzas, publicidad, empaque, transportes, almacenamiento, etcétera, ¿no? Todo eso constituye los gastos de ventas. También tenemos los gastos generales o los gastos administrativos, también se les llama, ¿no? Que son el personal administrativo, ¿no? Los gastos de representación, seguros, alquileres de la parte materiales y útiles de oficina, depreciación de edificios administrativos, equipos de oficina, impuestos y otros, ¿no? Todo esto constituyen los gastos generales o los gastos administrativos también. Luego tenemos el rubro C, que son los gastos financieros, que son los gastos que se generan cuando uno pues, busca financiamiento, pues, es decir, tiene préstamos, ¿no? O sea, ahí vamos a tener los intereses y vamos a tener las comisiones por préstamo, ¿no? Y luego tenemos otros gastos, siempre es necesario considerar un rubro, ¿no? De otros, debido a que a veces por ahí pueden suceder algunos imprevistos. Y es necesario, pues, considerar también un 10% del total, ¿no? En otros gastos. ¿Ok? Entonces, digamos que esto de alguna forma nos ilustra básicamente los elementos básicos e importantes que que debemos de conocer para poder estructurar nuestro flujo de caja. Y ahí tenemos el esquema, ¿no? Correspondiente al flujo de caja que vamos nosotros a elaborar. Básicamente, si es que no tenemos un financiamiento externo, es decir, cuando nosotros vamos a utilizar el capital que tengamos, por ejemplo, ¿no? Y vamos a manejar nuestro propio capital. En ese caso, tendremos o elaboraremos un flujo de caja puro o también se conoce como flujo de caja económico, cuya estructura la tenemos acá. Ok. Tenemos, ojo, acá tenemos los que son en azul, positivo, y también los negativos, ¿no? Que están en rojo, es decir, que son egresos, que son
Lo positivo, lo que está en positivo azules son los ingresos de dinero y los que están en rojo son las salidas de dinero, ¿no? Un flujo de caja básicamente lo que representa es los ingresos de dinero y las salidas de dinero, básicamente. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos dentro de esta estructura, por ejemplo, tenemos los ingresos afectos a impuestos. ¿Y cuáles son esos ingresos afectos a impuestos? Son las ventas. O sea, todo lo que son ingresos por ventas. Son los ingresos afectos a impuestos. Se considera como azul, como positivo, ¿no? Luego tenemos los egresos afectos a impuestos. ¿Y cuáles son esos egresos? Los costos. ¿No? Todos los costos que hemos visto en la parte anterior, esos son los egresos afectos a impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque por todo ello se pagan impuestos, ¿no? O sea, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos este rubro que les había dicho, ¿no? Que se considera básicamente por el tema de alguna forma reducir el pago de los impuestos, ¿no? Que son los gastos no desembolsables, cuyos componentes son la depreciación de activos, que no es salida de dinero, que no es dinero en efectivo, la amortización de intangibles, ¿no? La amortización de intangibles. Los intangibles no se deprecian, los intangibles se amortizan. Y el valor de los activos el valor contable, ¿no? El valor contable de los activos, ¿no? O el valor en libro de los activos, ¿no? Digamos, son los tres componentes de los gastos no desembolsables, ¿no? Son gastos no desembolsables. Se conoce como GND, ¿no? Gastos no desembolsables. Si nosotros observamos en esta estructura, lo que tenemos es, a ver, vamos a ver, acá hay un chat que nos dice, a ver, Joel Yauri nos dice, en la actualidad, ¿de qué manera ha variado o variará los gastos no desembolsables? Bueno, la verdad no entiendo bien tu pregunta. ¿A qué te refieres? ¿De qué manera va a variar? O sea, cuando nosotros estamos analizando el flujo de caja y los gastos desembolsables, como digo, está compuesto por la depreciación de activos, la amortización de intangibles y el valor en caja o el valor contable de los activos. Las máquinas, ¿no? Generalmente la depreciación se aplica pues a las máquinas, a los equipos, ¿no? Que obviamente eso no va a afectar, es decir, las máquinas, los equipos están ahí y que tienen que considerar su depreciación, se tienen que considerar, se trabaje o no se trabaje, ¿no? O sea, la depreciación está ahí, los activos están allí y estos activos se deprecian con el paso del tiempo, o sea, que se van a considerar de todas maneras, hay que considerarlos. De igual modo, los intangibles también hay que amortizarlos, ¿no? O sea, por ese lado, por ejemplo, no veo de qué manera se puede variar. O sea, de todas maneras hay que considerarlo. Claro, de todas Ingeniero, maneras. Así es. Hay que considerarlo. El hecho de que... ingeniero, Sí, le escucho. ingeniero, una consulta. Entonces, en el trabajo final que nosotros presentemos, este análisis que usted está presentando, ¿tendríamos que hacerlo también aplicado al nuestro proyecto? Por supuesto, el flujo de caja debería ir. Por lo menos, míreme, o sea, Claro. un flujo de caja normal, o sea, el flujo de caja, ¿qué es lo que van a considerar? Esto es un flujo de caja básico, fundamental, elemental. Creo que esto se puede hacer. Por ejemplo, van a tener ingresos por ventas, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus ingresos por ventas? Por ejemplo, podemos decir, vamos a hacer acá rápidamente un flujo. Lo pueden hacer por 6 meses o si quieren hacerlo por un año, lo hacen. Pero me parece que con 6 meses puede ser suficiente, ¿no? De acá, por ejemplo, 6 periodos hasta diciembre, ¿no?
Acá tenemos el periodo 0, no nos olvidemos, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, 4, 5 y el periodo 6. Se va a hacer un flujo de caja mensual, ¿no? Los periodos van a ser mensuales. Entonces acá, en el periodo 0, ¿qué va a ir? Va a ir, pues, los egresos no afectos a impuestos. Esto de acá. ¿Qué son los egresos no afectos a los impuestos? Toda la inversión es lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que vamos a gastar. O sea, la suma total de todos los gastos de la inversión. Eso va acá. Esto, egresos no afectos a impuestos. O sea, toda la inversión. De cuánto necesitamos invertir para implementar el proyecto. Eso. Y en segundo lugar, el capital de trabajo, lo que ya dijimos hace un momento. ¿Cuánto de capital de trabajo necesitamos para que la empresa funcione durante un periodo? Listo. Esto solo lo sumamos y eso va a ir acá. En el periodo 0 va como negativo. Y a partir del periodo 1 acá irán las ventas, pues, ¿no? O sea, ventas. Esto de acá es ventas. Esto de acá es ventas. Este segundo punto son los costos, ¿no? Ventas menos costos. Esto de acá es gastos no desembolsables, que es decir, tenemos que hacer la depreciación, tenemos que depreciar nuestras máquinas, nuestros equipos, ¿no? O sea, una depreciación lineal, eso es fácil de calcular, el periodo de vida en años, ¿no? Entre el número de periodos, ¿no? Y eso sí, eso nos da el monto anual, eso lo dividimos entre el número de meses y tenemos el monto mensual, ¿no? La amortización de intangibles es todo lo intangible, es decir, todo lo que estimamos, todo lo que vamos a gastar, pero en intangibles. En intangibles, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el valor del estudio, ¿no? Esto es un intangible. ¿Cuánto nos cuesta realizar un estudio para poner? Pues vamos a poner 1.500 soles, ok. ¿Cuánto vamos a gastar en los papeles? Por ejemplo, ir al notario, sacar las licencias, los permisos, todo el trámite documentario, ¿no? En la municipalidad para la constitución de la empresa, eso también es un intangible, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son trámites. Ah, muy bien. Eso también es un intangible. Estimamos, ¿no? ¿Cuánto es ese monto? ¿Ok? ¿Qué más? Si vamos a tener por ahí algún activo intangible, por ejemplo, no sé, pues un software, algo que vamos a utilizar, eso es un intangible, ¿no? Todos los software, los aplicativos, etcétera, que vamos a usar, eso también es un intangible. Y listo, y sumamos y tenemos el total. Y ese total no se deprecia, sino se amortiza, es decir, lo dividimos entre el número de años. ¿Cuántos años? 5 años. Ok, ¿cuánto es el monto total? Vamos a suponer 5.000. 5.000 entre el número de años. ¿Cuántos años hemos considerado para nuestro proyecto? 5. Ok, 5.000 entre 5.000. Entonces vamos a tener 1.000 de amortización de intangibles por año. Ok, por año. Entonces vamos a considerar como amortización de intangibles 1.000 por año. Ah, disculpen, acá está, bueno, acá hay un pequeño lapsus. En el caso de ustedes, van a hacer un flujo de caja. Por favor, acá sí, hay un pequeño lapsus. El caso de ustedes van a hacer un flujo de caja anual, no es mensual, por si acaso, ¿ya? Porque su proyecto es a 5 años. Entonces van a tener que hacer un flujo de caja anual. Anual por 5 periodos, solamente hasta el periodo 5 iría, ¿no? Es decir, acá, ¿ok? Iría hasta el periodo 5, ¿no? Esto es años, no es meses, por si acaso. Entonces, ¿cuánto van a ser las ventas en el primer año? Tanto en el segundo año, tanto en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año. Igual, ¿cuáles van a ser mis egresos? Es decir, los costos que voy a tener en el primer año, en el segundo año, etc. Y acá igual, ¿no? ¿Cuánto es la depreciación anual? ¿Cuánto es la amortización anual? Y eso lo consideramos acá como gastos no desembolsables. Listo. ¿Y hasta ahí qué tengo? Ya tengo, pues, digamos, mis ingresos por ventas, mis egresos, es decir, todos mis costos. Tengo mis gastos no desembolsables, que incluye esto, ¿no? La amortización y la depreciación.
Y listo. O sea, esto es positivo, le resto egresos, le resto los gastos no desembolsables y esto es el resultado, ¿no? De esto de acá, tengo el resultado, la utilidad antes de impuestos. Ya tengo mi utilidad antes de impuestos y calculo mis impuestos. Mis impuestos generalmente son 30% sobre las utilidades. Eso es lo que dice la ley, ¿no? O sea, las empresas pagan el 30% de las utilidades como impuestos, ¿no? El impuesto es 30%, ¿no? Y ese es el impuesto a la renta, pues, ¿no? A las ganancias, a las utilidades. Listo, tengo mi utilidad, le aplico el impuesto de 30% y tengo la utilidad después de impuestos. Listo. Y acá justamente les decía, ¿por qué es que la explicación que les daba, que les mencionaba hace unos momentos, en la que les decía, vamos a considerar los gastos no desembolsables, ¿no? Es decir, la depreciación y la amortización de intangibles, porque esto no es salida de dinero, esto solamente es contable. ¿Por qué? Para pagar menos impuestos, porque acá le estamos restando, ¿no? Le vamos a restar un monto. Entonces, al restarle acá, nuestra utilidad disminuye, y si nuestra utilidad disminuye, pagamos menos impuestos. ¿Ok? En cambio, si no consideraríamos esta parte, pues nuestra utilidad sería mayor y pagaríamos más impuestos. ¿Me entienden? ¿No? Esa es la razón. ¿Por qué? Porque esto que hemos restado acá, eso mismo le vamos a volver a sumar acá. O sea, los mismos valores que hemos considerado acá, los sumamos acá, ¿no? Y se considera como ajustes por gastos no desembolsables, así se llama. O sea, en realidad no está pasando nada, porque acá le estamos restando y acá le estamos sumando. Nosotros sabemos que en matemáticas, si yo sumo y resto la misma cantidad, pues igual no pasa nada, se sigue manteniendo igual, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver, Ingeniero, una Yauri, consulta. Sí, buenas noches. buenas ¿Y de noches. qué manera, o sea, la entidad, que es, en este caso es SUNAT, creo, si no me equivoco? ¿O quién es el que... ¿La entidad cuál es, disculpe, docente? La ¿Entidad de que qué, hijo? fiscaliza. La que Relacionado. fiscaliza los ingresos. Ah, SUNAT, claro, claro. SUNAT, claro. O sea, ¿en qué caso SUNAT, cómo se da cuenta de que has hecho bien el flujo de caja o de qué manera fiscaliza que se ha hecho un buen flujo de caja? No, o sea, a ver, O cómo, toda empresa, bueno, dependiendo del tipo de empresa, para comenzar, dependiendo del tamaño de la empresa también, ¿no? Pues la exigencia de SUNAT varía, ¿no? Es decir, o sea, no es lo mismo tener una empresa, por ejemplo, una empresa que está en el régimen único simplificado, es decir, en el RUS, que tener una empresa que esté en el régimen especial o que esté en el régimen general, ¿no? Entonces, SUNAT, de acuerdo al tipo de régimen en la que estés, pues te exige, ¿no? Por ejemplo, la presentación de tus libros contables. Entonces, ¿hay que presentar libros? Sí, hay que presentar libros, ¿no? Por eso te digo, dependiendo del tipo de empresa y de la magnitud de la empresa, ¿no? Entonces, hay exigencias mayores cuando está uno en el régimen general, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí SUNAT te audita y te hace un control porque hay que presentar libros. No, no es que solamente, no, SUNAT, hoy en día pues son libros electrónicos, ¿no? Obviamente, antes pues se llevaban libros así, ¿no? Volúmenes enteros de libros contables, ¿no? Hoy en día pues son libros electrónicos, pero igual hay que presentarlos. Y para eso están pues justamente los contadores que llevan la contabilidad de la empresa, ¿no? Pues, obviamente ahí está registrado toda la información, ¿no? Pero esto que le estoy manifestando, esto es legal, o sea, esto es, digamos, simplemente es un artificio que se hace para pagar menos impuestos. ¿Por qué? Como vuelvo a repetir, porque acá se resta y acá se vuelve a sumar. Pero esto es el flujo de caja, básicamente, ¿no?
que digamos es una herramienta que nos sirve para calcular el efectivo que maneja la empresa. Pero aparte del flujo de caja, pues digamos, los instrumentos financieros más importantes son pues el balance, ¿no? Y el estado de resultados, es decir, el estado de ganancias y pérdidas, que también hay que presentarlo a SUNAT, ¿no? O sea, eso hay que presentarlo, por supuesto que sí. Cada fin de cada periodo, la SUNAT te da un plazo para que tú puedas presentar tus libros contables del periodo anterior. Y obviamente ahí te va a auditar, pues, ¿no? Ok. Entonces ya eso, digamos, corresponde básicamente al área de contabilidad, pues, que son los responsables de llevar, ¿no? Todo el registro, llevar todos los libros, ¿no? Tenerlos todo al día, como tiene que ser, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo como ingenieros industriales a cargo de elaboración de un proyecto simplemente es construir un flujo de caja que nos ayude a evaluar, mejor dicho, nuestro proyecto, ¿no? Y obviamente estos son proyecciones, o sea, estos de acá, o sea, el flujo de caja es una proyección, o sea, el flujo de caja es una proyección que nosotros estamos haciendo. No nos olvidemos que nosotros estamos acá en el periodo cero, ¿no? El proyecto todavía no está funcionando. Estamos en el periodo cero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una estimación, ¿no? Estamos haciendo una estimación. Estamos proyectándonos a futuro. En el caso de ustedes, se están proyectando a 5 años. Es decir, cuánto va a ser sus ventas en el primer año, cuánto va a ser en el segundo, cuánto va a ser en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Es una proyección que ustedes están haciendo de acuerdo a la demanda, pues, ¿no? Que va a tener igual, para calcular su demanda también han hecho una proyección. Entonces, en función a eso, ustedes están proyectándose. Estos no son datos reales, ¿no? Esto es una proyección que nos sirve para hacer una estimación, pues, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, esto es un instrumento para nosotros, para los que elaboran proyectos, pues un instrumento que nos ayuda a hacer la evaluación digamos, económica y financiera de nuestro proyecto, ¿no? Ok, a ver, acá Frank nos pregunta, ingeniero, buenas noches, ¿cuál es la interpretación y la utilidad o uso del flujo de caja? Bueno, como les decía, el flujo de caja es, a ver, antes Jaime, un momentito, por favor, ya voy a responder a tu compañero. Bueno, el flujo de caja, como decía, es una herramienta, en primer lugar, para el caso de proyectos, para el caso de los proyectos, es una herramienta importante porque nos va a permitir hacer la evaluación económica y financiera del proyecto. Es decir, nosotros con esta herramienta, vamos a aplicar las fórmulas correspondientes para calcular, por ejemplo, los indicadores, ¿no? Los indicadores que corresponden a la evaluación de un proyecto. ¿Y cuáles son esos indicadores? El ratio beneficio-costo, ¿no? El valor actual neto, el VAN, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y algunos indicadores más que se utilizan, pero digamos, los más usados son estos tres, ¿no? El beneficio-costo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y por ahí algunos utilizan el periodo de recuperación. O sea, nos sirve para calcular estos indicadores y estos indicadores se utilizan para determinar si el proyecto es o no es, ojo, no viable, sino es o no es rentable, porque viable puede ser. O sea, viable puede ser, pero el tema es, ¿y es rentable? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es rentable? Entonces, esa es la pregunta. Para eso nos sirve el flujo de caja. Y además, el flujo de caja es una herramienta importante para saber, para conocer, ¿qué cosa? La liquidez, ojo con esto, ¿no? Para conocer, para saber la liquidez del negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuevamente repito, el flujo de caja es una herramienta que refleja el
efectivo del negocio, el dinero en efectivo. En el caso de nuestro, nosotros estamos haciendo una proyección, ¿no? Pero cuando ya la empresa esté funcionando, vamos a decir, o sea, el flujo de caja de una empresa en funcionamiento también, justamente nos mide para eso. Es decir, tú quieres hacer un negocio con alguna otra empresa y te va a decir, a ver, muéstrame tu flujo de caja. Y inmediatamente uno se va dando cuenta con la última fila que tenemos acá, que es el efectivo, uno se va dando cuenta si el negocio genera dinero líquido. Es decir, genera o no genera rápidamente utilidades, beneficios. Porque si yo tengo un negocio, una empresa, cuyo flujo de caja, es decir, cuya liquidez es baja, es mínima, pues lo que me está diciendo son dos cosas: o que el producto no tiene ventas, o las ventas son muy lentas, o su retorno es muy lento, ¿no? O simplemente ese negocio no está generando dinero, así de simple. Porque si yo tengo, o sea, ¿no? Si yo tengo en mi flujo, tengo bastante dinero, quiere decir que ese negocio tiene pues bastante rotación, tiene ventas, por lo tanto me está dejando dinero en efectivo. ¿Y cuál es la ventaja de tener dinero en efectivo? Fácil, ¿no? Es un dinero que uno lo puede utilizar, primero, para cubrir necesidades, segundo, para realizar otras inversiones, ¿no? Reinversiones, etc. Entonces, hay dinero. Pero ¿qué pasa si tengo un flujo de caja con efectivo bajo? Tengo que recurrir a préstamos para poder financiar mis obligaciones, para poder financiar otros proyectos. O sea, eso es la utilidad del flujo de caja, ¿ya? El flujo de caja entonces es importante. Pero básicamente, digamos, el flujo de caja no es una herramienta importante como por la pregunta que hacía su compañero Yauri, ¿no? Para la SUNAT, porque eso no es competencia de la SUNAT. A la SUNAT lo que le interesa es el balance y lo que le interesa es el estado de resultados, ¿no? Digamos, pues el flujo de caja para la SUNAT no es importante porque al final, bueno, ¿no? Es importante para nosotros, para el inversionista, para el dueño del negocio, para los socios. Para eso es importante el flujo de caja, porque representa la generación de dinero fresco, dinero líquido, dinero en efectivo. Quiere decir, si tenemos, o sea, el flujo de caja es positivo, es alto, tenemos bastante movimiento, vamos a decir así, en términos comunes, ¿no? Básicamente esa es la utilidad del flujo de caja. Ok, a ver, me disculpa, Jaime, estabas levantando la mano. Sí, profesor, una pregunta. Hace unos días un compañero de una universidad estaba haciendo una encuesta sobre ventas sobre cargas de autos eléctricos en supermercados y todo eso, pero los puso a precios de 20, 30 y 40 soles para arriba. ¿Resultará eso viable? ¿Ese tipo de cargadores viables, ese proyecto? ¿Sería rentable? No, o sea, a ver, aparentemente uno a simple vista puede decir, oye, ¿será rentable eso? O sea, uno para poder afirmar si realmente eso no es rentable, habría que ver pues justamente esto, ¿no? Porque al final, como vuelvo a repetir, este instrumento que tenemos acá, que es el flujo de caja, es el que nos va a decir al final si eso no es rentable. Viable puede ser, ojo, no hay que confundir la viabilidad con la rentabilidad. Viable puede ser, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y es rentable? Entonces, y la rentabilidad se mide con esta herramienta. Tendríamos que tener su flujo de caja, ¿no? Para ver, porque el flujo de caja, ojo, inclusive el flujo de caja lo puedo hacer diario, ¿no? Si yo quiero, o semanal, para medir justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los egresos? ¿No? ¿Cuál es la utilidad? ¿Y cuál es digamos, el movimiento de dinero que tengo yo? Diario, semanal, ¿no? Mensual, anual. Sino que por cuestiones digamos, de metodología, es que se estila tener flujos de caja por años o por meses, ¿no? Pero si yo quiero representar
en forma más real, más actual, más directa, vamos, no sé, ¿no? Para utilizar ese término, yo puedo inclusive tener mi flujo de caja diario, ¿no? Es decir, por día, ¿no? Es decir, diario, cuánto vendo, cuántos son mis egresos, ¿no? Si quiero incluyo mis gastos no desembolsables, ¿no? De ahí digo cuánto voy a pagar de impuestos y pago, ¿no? Cuánto es la inversión que he hecho y cuánto me queda de efectivo día por día, ¿no? Y con eso yo puedo hacer mi evaluación y decir, muy bien, cuánto es mi beneficio-costo, ¿no? Tranquilamente, o cuánto es el BAN, el TIR para un determinado periodo. Entonces, el flujo de caja es una herramienta muy útil, ¿no? Es muy útil. Y como ustedes podrán observar, no es tan complicado no es tan complicado de elaborar, digamos, ¿no? Porque solamente es ingresos menos egresos, nada más. Eso es el flujo de caja. Ok, ojo, pero ingresos, o sea, dinero fresco, no es decir, no considerar, acá en el flujo de caja no se consideran, por ejemplo, los créditos, es decir, cuando yo vendo a crédito, eso no voy a considerar, yo tengo que considerar solamente el ingreso fresco, el líquido, no el que está a crédito, ¿no? O sea, las ventas en efectivo, todo acá es dinero en efectivo. Ok, acá no está crédito, ni cuentas por pagar, ni cuentas por cobrar, como está en el balance, por ejemplo, o como está en el estado de resultados. No, acá en el flujo de caja todo es dinero fresco. Lo que ingresa menos lo que sale, nada más. Eso es el flujo de caja. Entonces, como digo, para saber si realmente, como dice su compañero, ¿no? Está en ese proyecto, y saber si realmente eso no es rentable, ese proyecto, pues lo que tendríamos que ver es su movimiento, ¿no? Su flujo de caja, es decir, cuánto vende por día, si vende o no vende, ¿no? Cuántos son sus costos y cuánto es ¿no? el dinero que le queda por día, por semana. Habría que evaluar durante un periodo y ahí determinaremos si efectivamente es o no es rentable, ¿no? Porque a simple vista podemos, desde nuestro punto de vista, podemos decir, oye, pero esto no creo que sea rentable. Pues ahí entra el tema, ¿no? No creo. Pero habría que analizar, pues, ¿no? Ahora, obviamente, es un servicio de carga para autos eléctricos. Eso es un proyecto que podría ser, por ejemplo, a largo plazo. Se me ocurre, ¿no? Porque hoy en día estamos viendo que efectivamente es una tendencia, ¿no? El uso de los automóviles eléctricos, que por ahí ya están ingresando. Y no solamente podemos decir que son automóviles, no sé si por ahí el servicio abarque también a otro tipo de vehículos, ¿no? Eléctricos. Podría ser, ¿no? Entonces, habría que ver, por eso le digo así, a simple vista no podemos emitir un juicio, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Habría que ver. Y en todo caso, considerar esto como un proyecto a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Que también existen proyectos de ese tipo, ¿no? Es decir, que en estos momentos, de repente, para nosotros, en estos momentos, ese proyecto no puede ser rentable. ¿Por qué? Porque estamos generando eso, ¿no? Que, digamos, estamos generando un cambio de hábito, estamos generando un cambio de cultura, que a mediano plazo, pues puede dar resultados y ahí recién empezaremos como... Es que eso también es una ventaja que hay que considerar, ¿no? A veces nosotros tenemos ideas nuevas que no es parte de nuestra cultura y cambiar, ¿no? El hábito de la gente no es tan sencillo. Pero si cuando se logra ese cambio, pues nosotros, o sea, el que ha iniciado el proyecto va a ser el primero en consolidarse, de seguro, ¿no? Y eso ha pasado, ¿no? Con muchas empresas que al inicio han tenido o sea, con productos nuevos, como que la gente no estaba dentro de su cultura, dentro de sus hábitos. Cuando se ha producido el cambio, pues esa empresa ha pasado a ser líder, ¿no? En ese rubro. Entonces también eso pasa, ¿no? O sea, es parte, dependiendo de qué tipo de proyecto estén iniciando, ¿no? Habría que evaluar todos esos factores, ¿no? Sí, efectivamente. Y hoy en día,
Respecto a esto que menciona su compañero Jaime, ya en los autos, en las estaciones de servicio, en algunas, aunque no en todas, pero ya existen estaciones de servicio que ya están brindando, o sea, no solamente están ya vendiendo el combustible, sino que ya están realizando el servicio de carga para autos eléctricos. Ya están haciendo en algunos estaciones de servicio, por si acaso. O sea, ya se está dando eso. Entonces, o sea, ya la cosa está empezando un poco de a poco, se está empezando ya a funcionar eso, ¿no? Y seguramente con esto de lo que nos ha pasado, con el tema del medio ambiente y con el tema del combustible y todo eso, pues por ahí ya estamos, muchos de nosotros, ya empezamos a pensar en decir, ¿y por qué no un auto eléctrico, no? Y como vuelvo a repetir, se puede dar a futuro, a mediano plazo, creo que, digamos, va a ser un negocio a tomar en cuenta, de todas maneras. Ok, Jaime, ¿algún comentario más? Sí, profesor. O sea, digamos que en Europa sí ya se está instalando, pero en el Perú, con eso de lo que acá está un poco caro la luz y en las tiendas y el precio, aún no es tan rentable, ¿no? Claro, rentable de repente no, pero, o sea, obviamente al inicio es bien complicado, ¿no? O sea, como le digo, hay proyectos en que se trabajan inclusive los primeros 1 o 2 años a pérdida, ¿no? Y se trabajan por debajo de los costos. También existe eso. Pero como vuelvo a repetir, lo que se está haciendo es, pues, como se dice por ahí, sembrar, ¿no? Se está, pues, poniendo los cimientos para luego, pues, digamos, consolidar el negocio y a posterior empezar, pues, a recoger los resultados, vamos a decir así, ¿no? Pero no sé si sea tan caro, ¿no? Porque me parece que desde el momento en que un producto es lanzado al mercado, pues se ha hecho la evaluación de los costos en cuanto al combustible, por ejemplo, que en este caso es pues la energía eléctrica, ¿no? No sé si sea tan cara, pero claro que nuestra energía de todas maneras en el Perú es caro, definitivamente, pero no sé si sea tan cara como para poder no cargar o no usar este tipo de producto, ¿no? Con un combustible eléctrico. Y hoy en día la tendencia es a eso, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, un sinnúmero de artefactos eléctricos que hoy en día se recargan, ¿no? Utilizan baterías recargables y se recargan con energía eléctrica. Entonces, por ahí está la tendencia también. Eso también hay que analizar, ¿no? Y a futuro me parece que sí, es una buena alternativa también. Y como vuelvo a repetir, ya existen estaciones de servicios que ya están dando ese servicio, que ya están recargando automóviles eléctricos. Entonces eso significa que ya el mercado está creciendo también, ¿no? Habría que hacer un análisis más profundo al respecto. Ya, gracias, profesor. Ok, Jaime, muy bien. Entonces, muchachos, básicamente es esto, ¿no? O sea, la utilidad del flujo de caja es importante, sobre todo para nosotros que estamos haciendo un proyecto de inversión en la que es necesario, ¿no? Considerar el aspecto de la evaluación económica, ¿no? Del proyecto, para ver la rentabilidad del mismo. Ok, pues bien, vamos a pasar entonces con lo dicho. O sea, ahí tenemos la estructura básica de lo que viene a ser un flujo de caja, que es simple, como vuelvo a repetir, o sea, no tenemos por qué complicarnos, o sea, no tenemos por qué asustarnos. Cuando hablamos de un flujo de caja solamente son ingresos menos egresos, nada más, pero de dinero en efectivo, ¿ok? Ingresos menos egresos de dinero en efectivo. Eso es lo que viene a ser un flujo de caja. Es decir, lo que mide es la liquidez, ¿no? Básicamente es eso, el dinero fresco. Entonces,
teniendo, ahí tenemos la estructura. Esto es la estructura de un flujo de caja puro o flujo de caja económico. No nos olvidemos que en este tipo de flujo de caja no están los préstamos, es decir, acá no hay préstamos, ¿ok? Todo es dinero, digamos, del inversionista, del capital, que pone el capital, entonces no hay préstamos, ¿ok? Y acá tenemos algunas consideraciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿a qué se llaman ingresos y egresos, afectos e impuestos? Lo que les decía, ¿no? Al inicio acá, ingresos, afectos e impuestos, egresos, afectos e impuestos. Son todos aquellos que aumentan o disminuyen la utilidad contable de la empresa, ¿no? Básicamente, es decir, aquellos que se generan ingresos por ventas, ¿no? Y egresos por costos, ¿no? Todos los costos. Bueno, ya hemos hablado de los gastos no desembolsables, en la que está la depreciación, la amortización y el valor del libro de los activos, ¿no? Hemos explicado esto. ¿Cuáles son los egresos no afectos a impuestos? Son las inversiones, ¿no? Es todo lo que el proyecto necesita para poner en funcionamiento. Es decir, todo lo que corresponde a los gastos antes de la puesta en marcha del proyecto. O sea, lo que corresponde a inversiones. A eso se conoce como egresos no afectos a impuestos, ¿ok? Y luego tenemos también los beneficios no afectos a impuestos. Son el valor de desecho. Es decir, generalmente esto de acá se utiliza cuando las empresas ya están en marcha, cuando ya están funcionando, ¿ok? Y son aquellas máquinas, por ejemplo, que se reemplazan, ¿no? O sea, cuando una empresa, cuando un negocio ya está funcionando y en un determinado periodo necesitamos reemplazar una máquina, por ejemplo, entonces hay que incluir dentro del flujo de caja, ¿no? Porque primero es una salida de dinero y segundo hay un ingreso. ¿Por qué? Porque esa máquina que vamos a reemplazar de todas maneras se vende. Se vende o como una máquina de segunda mano, por lo tanto ahí hay un valor de recuperación, o también se puede vender como en peso, como se dice, ¿no? O sea, también, o sea, hay un valor de recuperación ahí. Ese valor de recuperación se considera como beneficios no afectos a impuestos. Pero generalmente, como vuelvo a repetir, esto se utiliza en empresas, en negocios que ya están funcionando, ¿no? Por lo tanto, en un flujo de caja que ya se tiene a una empresa en marcha, ¿no? En funcionamiento. Y bueno, con estas consideraciones, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, acá tenemos el enunciado, ¿sí? Que nos dice: en un nuevo proyecto se estima producir y vender 50,000 unidades anuales de un producto a 500 cada una durante 2 primeros años y a 600 a partir del tercero. Las proyecciones de ventas se incrementarán a partir del sexto año en un 20%. Y asimismo nos dan los detalles, ¿no? Asimismo nos dan los detalles de, digamos, de la parte técnica del estudio, que vendría a ser los intangibles, ¿no? ¿Sí? Nos dan el monto de los terrenos, esto para las depreciaciones en algunos casos, ¿no? El valor de las máquinas, que también nos sirve para las depreciaciones. Nos dan los costos fijos de fabricación, ¿no? Sí. Nos dan los gastos de administración y ventas. Nos dicen la depreciación, por ejemplo, las obras físicas se deprecian en 20 años, las máquinas en 10 años y los activos intangibles se amortizan en 5 años, ¿no? Todo es, la depreciación y la amortización es lineal, es decir, solamente se suma y se divide entre el número de años. Por eso se dice lineal, ¿no? O sea, es un cálculo simple, solamente de suma y división, ¿no? Nos dicen que el capital de trabajo equivale a 6 meses, ¿no? Es decir, el capital de trabajo se calcula para 6 meses. Los gastos de puesta en marcha ascienden a 2 millones, es decir, estos son todos los gastos, ¿no? La tasa de impuestos es de 15% y la tasa de rentabilidad es de 12%.
Digamos, es la información básica, fundamental para construir un flujo de caja, digamos, ya más completo, ¿no? Entonces acá tenemos el ingreso a efecto de impuestos, los egresos, los gastos no desembolsables, y acá tenemos el cuadro de depreciación, por ejemplo, que es importante, ¿no? Tenemos las obras físicas, ¿no? Consideradas, ¿no? Las obras físicas que se amplían también, las maquinarias, ¿no? Tipo A, las maquinarias B, ¿no? El reemplazo de las maquinarias en los años 9 y 10, la ampliación de las maquinarias a partir del año 6, y tenemos la depreciación total, ¿no? Tenemos el cálculo de los impuestos, que es 15%, el ajuste por gastos, que se vuelve a sumar. Y acá tenemos el flujo. Este es un flujo de caja ya más completo, digamos, ¿no? Es con todos los detalles del enunciado, ¿no? Y lo único que hemos hecho, que se hace, es calcular los ingresos, ¿no? Y todos los costos, ¿no? Acá están todos los costos. Costos variables, costos de fabricación, comisiones por venta, gastos administrativos. Acá tenemos, ojo con esto, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esto de acá, ¿no? Estos tres rubros: depreciación, amortización de intangibles y valor del libro. Estos tres vienen a ser los gastos no desembolsables, ¿no? Que en esta parte están en negativo. Si nosotros observamos, son negativos, ¿no? Y eso mismo están abajo, estos tres, acá, estos tres, eso mismo están acá abajo, pero en positivo, ¿no? Son los mismos montos, son los mismos, ¿no? Solo que arriba es negativo y abajo es positivo. O sea, son los mismos montos. Y esto es ajuste de gastos no desembolsables, ¿no? Lo único es que se ha puesto ahí es, como vuelvo a repetir, para pagar menos impuestos, y luego se considera acá, es decir, no ha pasado nada, ¿no? Arriba se ha restado y abajo se ha sumado. Entonces, el flujo de caja no se ha alterado en nada, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? O sea, acá se resta y acá se vuelve a sumar. Tan exactamente igual, ¿no? Los mismos montos. Acá tenemos el impuesto, que es el 15%, ¿no? Tenemos la utilidad, los gastos no desembolsables, y acá tenemos la inversión inicial, ¿ves? Está en el periodo 0, la inversión, toda la inversión. Y luego el capital de trabajo también, ¿no? Ambos están en el periodo 0. Y todo lo demás solamente suma y resta. Y bueno, algunos, ¿no?, reemplazos y compras que se hagan, o ventas, ¿no?, de algunos activos. Y el de abajo es el flujo de caja, ¿no? Habría que seguir la secuencia paso por paso del ejemplo, pues creo que eso ya ahorita nos va a ganar el tiempo, no es la naturaleza del curso, como vuelvo a repetir, porque esto ya se ha llevado en otro curso. Acá solamente estamos reforzando, digamos, estamos recreando un poco, estamos recordando, ¿no?, básicamente la esencia del instrumento, ¿no?, del flujo de caja. Entonces, lo importante es esta última fila, ¿no?, en la que tenemos el primer periodo, va a ser negativo. ¿Por qué es negativo? Porque es salida de dinero, ¿no? Todo lo que es salida de dinero es negativo. Y todo lo que es ingresos de dinero es positivo, ¿ok? Entonces, todo lo que se va a gastar en la inversión es salida de dinero. Todo lo que es el capital de trabajo también es salida de dinero. Por eso es que la suma de ambos se representa acá como negativo. Y luego los flujos por periodo, que lo tenemos acá en la última fila, ya son los, en este caso estamos viendo que es positivo, ¿no? En todos los periodos significa que lo que vamos a tener es dinero fresco, ¿no? Dinero así en efectivo en cada periodo. Ahora, existen flujos de caja que en los primeros periodos nos pueden salir negativo, ojo, ¿no? Es decir, no siempre va a salir positivo. O en algunos periodos podemos tener negativos también.
Es decir, va a haber periodos en los que no vamos a tener efectivo, sino al contrario, ¿no? Vamos a tener en negativo, es decir, que no vamos a tener en la caja, no vamos a tener dinero, al contrario, vamos a tener obligaciones que cumplir. ¿Eso también sucede? Por supuesto que también sucede. Es decir, cuando nuestras ventas bajan y nuestras ventas no cubren nuestros costos. Entonces, si sucede eso, obviamente vamos a tener periodos en los que el flujo es negativo. También puede pasar eso, ¿no? Generalmente eso pasa en los primeros periodos, es decir, en el periodo 1, en el periodo 2, hasta el periodo 3 puede ser, ¿no? Es decir, que al inicio todo es pues salida de dinero, no hay entrada de dinero, o la entrada de dinero es mínimo, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos tener periodos en los que el efectivo nos salga negativo. Y a partir de ahí, pues empezamos a recuperar y empezamos a crecer, por ejemplo, ¿no? ¿Puede darse esa figura también? Por supuesto que puede darse esa figura, ¿ok? Entonces, esto es lo básico. Lo elemental es tener esto de acá, la última fila. Es decir, esto es la última fila. Vienen a ser los flujos de efectivo, ¿no? Vienen a ser los flujos de efectivo que tenemos para el proyecto a lo largo de los periodos. En el caso de ustedes, como vuelvo a repetir, van a trabajar hasta el periodo 5, nada más. ¿Por qué? Porque sus periodos son anuales, es decir, año por año, desde el año 1 hasta el año 5. Y obviamente van a tener el periodo 0, que va a ser todo lo que corresponde a las inversiones, ¿no? Y el capital de trabajo que necesitamos para hacer funcionar el negocio, por lo menos el primer año, ¿no? Y con eso ya tenemos nuestro periodo 0, ¿ok? Esto de acá es la parte importante, ¿ok? Que es el flujo de efectivo que debemos de manejar para el proyecto. Ok, entonces acá tenemos, ya con más calma, ustedes lo analizarán leyendo el enunciado del problema, ¿no? Y acá tenemos la estructura básica de lo que viene a ser el flujo de caja. Entonces, el flujo de caja es una herramienta importante. Hemos dicho que esto corresponde a un flujo de caja sin préstamo. Es decir, es un flujo de caja donde no tenemos préstamo. Pero también se puede dar la figura de que por ahí, para financiar el proyecto, hemos tenido que buscar un préstamo. También, ¿no? O sea, puede darse esa figura. Es decir, estamos financiando, si no al 100%, por lo menos estamos financiando con una parte utilizando un préstamo. En ese caso tendremos que hacer un flujo de caja, se denomina financiado o financiero, ¿no? O con financiamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces allí la única diferencia que vamos a tener es que en el flujo de caja vamos a incluir, ¿qué cosa? Los intereses del préstamo, ¿no? Definitivamente. O sea, la única diferencia va a ser que en el flujo de caja vamos a tener una fila que corresponde a los intereses del préstamo, porque hay que pagar intereses por el préstamo. Y tenemos la amortización de la deuda, pues, ¿no? Que tenemos que amortizar, es decir, cumplir con las obligaciones que tenemos como producto del financiamiento, porque estamos financiando, ¿no? Una parte de la inversión estamos financiando con una entidad bancaria, una entidad financiera o con un, no sé, pues con un socio o alguien que nos está prestando el dinero y tenemos que pagar intereses y tenemos que devolver ese préstamo, ¿no? Entonces, eso es la única diferencia, ¿no? Cuando se tiene un flujo de caja financiero. Es decir, acá lo que hay que considerar es los intereses del préstamo, ¿no? Son un gasto afecto a impuestos, se considera como afecto a impuestos. Deberá diferenciarse qué parte de la cuota se paga a la institución que otorga el préstamo es interés y qué parte es amortización de la deuda. Es decir, tenemos que separar lo que es intereses y lo que es amortización. ¿Ok?
El préstamo se incorpora al flujo para que por diferencia se establezca el monto que debería invertir el inversionista. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿no? Podemos visualizar la estructura de un flujo de caja financiero o de un flujo de caja con financiamiento. Y nosotros observamos la estructura y tenemos ingresos, afectos e impuestos, que es lo mismo. Egresos, afectos e impuestos también, que es lo mismo que el anterior. Gastos no desembolsables también es lo mismo que el anterior. Y acá viene la diferencia. Esta es la diferencia, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos en negativo los intereses del préstamo. ¿Por qué? Porque es salida de dinero. Hay que pagar los intereses del préstamo que hemos recibido. Entonces acá, por ejemplo, se incluye el interés del préstamo que se va a pagar, ¿no? En negativo, como resta, ¿no? Como salida de dinero. Y ahí tenemos la utilidad antes de impuestos, que es lo mismo. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto también es lo mismo. Esto de acá es lo mismo. Los impuestos, que es lo mismo. Utilidad después del impuesto es igual. Ajuste también está lo mismo. Egresos, estos las inversiones, que también es lo mismo. Beneficios, que también es lo mismo. Y acá tenemos, ¿no? El préstamo. El préstamo que nos están entregando. Es decir, cuando nosotros nos prestan un dinero, ese dinero es un ingreso, es para nosotros es como un ingreso, pues, ¿no? Porque nos están dando un dinero, estamos recibiendo un dinero. Por lo tanto, el préstamo se considera como, digamos, como ingreso de dinero. Y luego, ese préstamo hay que pagarlo, pues, ¿no? ¿Ok? Ese préstamo hay que pagarlo, hay que amortizar la deuda, son salidas de dinero y se considera en esta última parte como negativo, ¿no? Básicamente, estos son, digamos, las diferencias que tenemos del flujo de caja con financiamiento del anterior flujo de caja, ¿no? Que teníamos, que podemos observar acá. ¿Qué es esto, no? Ok. O sea, la diferencia simplemente está en los intereses, está en el préstamo y en la amortización de la deuda. Es decir, por la deuda que hemos contraído, obviamente tenemos responsabilidades, tenemos que pagar intereses, tenemos que devolver ese préstamo. Entonces, básicamente ahí está la diferencia. Y acá, como digo, tenemos la estructura de ese flujo de caja, ¿no? Financiero o flujo de caja financiado. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Y acá tenemos pues el cálculo digamos, de un préstamo, ¿no? Su cuota, su interés y todos los montos que hay que amortizar. Y si nosotros observamos, acá tenemos, digamos, el mismo ejemplo, pero incluido el tema del préstamo, ¿no? Y acá lo tenemos. Es decir, lo que tenemos es el mismo ejemplo, es el mismo flujo, pero la única diferencia es de que tenemos un préstamo acá está, el préstamo es de ¿cuánto? Es de 80,000, acá está, 80,000 de préstamo, está acá justo en rojo, ¿no? Y tenemos acá que también resaltado en rojo, ¿qué cosa es? El pago de los intereses, acá están los intereses que hay que pagar, que está en negativo, ¿no? El pago de los intereses. Y tenemos acá la amortización de la deuda, es decir, la devolución del capital, pues, ¿no? Del préstamo. Obviamente, como es salida de dinero, porque al amortizar hay que pagar, salida de dinero se considera negativo, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Todo esto es negativo. O sea, esto es la devolución del préstamo. Esto de acá es la devolución del préstamo. Esto es la devolución del capital del préstamo. Y esto de acá es los intereses, ¿no? Los intereses que genera el préstamo, ¿no? Porque hay que pagar intereses.
Estos son los intereses. Y esto de acá es la amortización del capital, lo que es la devolución del préstamo. Y el préstamo en sí, que como vuelvo a repetir, es un ingreso de dinero, es un dinero que hemos recibido, por más que sea un préstamo, pero es un dinero que hemos recibido, se considera en el año 0 como positivo, ¿no? Porque es un ingreso de dinero, ¿no? Y acá está, ¿no? En el periodo 0 como préstamo. ¿Ok? Estoy acá. Listo. Y eso es la única diferencia que existe entre un flujo de caja económico o un flujo de caja puro y un flujo de caja financiado o un flujo de caja financiado, ¿no? Solamente que hay que incluir los intereses, hay que incluir el préstamo y hay que incluir la devolución del préstamo o la amortización del préstamo. Nada más. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre un flujo de caja puro y un flujo de caja cuando necesitamos el financiamiento, ¿no? Con dinero externo, con dinero de terceros, con préstamos para financiar nuestro proyecto. ¿Ok? Básicamente eso es la diferencia. Bien, muchachos, hasta acá la primera hora, la primera sesión. Vamos a cerrar la primera sesión y retornamos luego del cambio de hora en la segunda sesión. ¿Ok? Bien, entonces retornamos en la segunda hora. ¿Ok? Acá hacemos un alto.